estamos en eso. Ok, ahora sí, ya estamos iniciando la grabación de nuestra segunda clase de los 72 nombres de Dios. Y aquí tenemos mi presentación y les comento que la clase anterior estoy viendo ese tema de la grabación. Aún hay un detalle por ahí, pero ténganme paciencia, por favor. ¿Sí? Como les decía yo, pues aquí estamos con esta nueva plataforma que me ha estado costando un poquito de trabajo, pero nada imposible a lo que podemos hacer. Entonces, con lo que hemos estado viendo es suficiente para ustedes en este momento de la información que les he estado presentando con toda con el curso. Muy bien, entonces la semana pasada vimos que del Éxodo 14, versículos 19, 20 y 21, una pregunta antes de seguir. Adrián, usted que tiene muy rápido su micrófono, ¿está bien así la imagen? ¿La ven bien? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Gracias, Sí, sí Adrián. se ve bien. Sí se ve un poco chica, pero sí. ¿Y así? Se está achicando cada vez más. Yo creo que ahí está Ah, mejor. ya. Sí, ¿Así? así sí. ¿Así sí? Sí. ¿Usted desde dónde la ve? ¿Desde un celular? No, de la compu. Ah, ya. Es que ahí me falta ese detalle. ¿Cómo le hago más grande? Eso no lo sé. Pero se supone Mm, que, pero bueno, alcanza a ver la imagen. Si le sí, hablo sí se más, ve, sí. si yo le abro más grande, ¿se hace más chica? A ver, hágale y ahorita le digo. Está igual, se queda igual. O sea, no cambia, No, no varía mucho. no varía mucho. Ah, ese sería un detalle, ¿no? Que me faltaría checar. Bueno, se supone que yo los tendría yo que estar viendo en la página, pantalla grande, pero bueno, finalmente la información sí se alcanza a ver, ¿verdad? Sí, sí se ve. Bueno, yo estaré checando entre hoy y mañana esta parte de la grabación de la primera clase, de la segunda, y ver cómo se hace más grande la pantalla. En los celulares quizás es más fácil porque nada más le presionan para que abra más la pantalla en donde yo estoy y ya con eso se puede. Sandra, ¿quiere hablar? Tiene su micrófono abierto. Gracias, Adrián. Sandra, ¿quiere hablar? De nada, posible. Sí, ok, gracias. Ok, muy bien, entonces les comento, estábamos viendo la semana pasada estos tres versículos donde nos indica que a través de estas tres versículos y con las 72 letras que forma cada versículo, se forman. Tere, ¿le puedo encargar su micrófono? Lo tiene abierto, gracias. Y a los que lo tienen abierto, por favor, cierren. Tere, ¿lo puede apagar? Gracias. Entonces, cada versículo tiene 72 letras y estas multiplicadas por 3 nos dan lo que vendría siendo los 216 letras, 216, que es el valor numérico de Geburah, ¿sí? Y algo muy importante que tenemos que ver también aquí esta vez es que el, cada versículo le corresponde a una energía, a una sefirot. Por ejemplo, el versículo 19 le corresponde a Geset. Si tienen su impresión, véanla, la impresión donde están los 72 nombres de Dios. Y abajito, para no regresarme así, tiene Geset. ¿Ya vieron? Tiene una línea amarilla abajo y dice Geset. ¿Sí lo alcanzan a ver? Tan solo con su cabeza así y ya entiendo que sí. Perfecto. Entonces, el versículo 19 le corresponde a Geset y se lee en hebreo de derecha a izquierda y de esa misma forma se construye la primera letra eh, de cualquiera de los, del nombre de Dios que vayamos a armar. El segundo versículo, que es el 20, le corresponde a Geburah, ¿sí? Ese lo ven ustedes en su hojita. Quien tiene la hoja a la mano, que es Tere,
enséñanos su hoja donde están el éxodo. Ah, ok, perfecto. Ahí ven, entonces en la línea de abajo dice Geburá, ¿sí? Perfecto, muchas gracias. Y ese le corresponde al versículo 19. Y luego al tercer versículo es Tiferet, ¿sí? Aquí en Tiferet, que es el número 21. ¿Por qué? Porque decíamos que sale, ¿sí? Viene de Malhut, desde Tiferet, que es la belleza, que es el centro. Tiferet tiene que ver con la unificación de las cosas en nuestra vida. Gesed es nuestra bondad y Geburah es el gran poder de Dios. Nosotros con nuestra bondad, con nuestra misericordia, damos, entregamos todo lo que queramos. Y con Geburah recibimos y también restringimos, limitamos las cosas. Pero Tiferet hace un equilibrio entre ambas dos energías. Dicho en otra forma, a Gesed le vamos a poner la parte activa y Geburah la parte negativa. Y Tiferet es la tierra para que se crea la luz, ¿sí? Por ejemplo, ese sería en otra forma de explicar esto. Y que finalmente, decíamos aquí, esta luz va a ir hacia el regreso a casa, que es a Keter. Y en esa orientación, de acuerdo a los puntos cardinales, está Keter en el oriente. Uh-huh. Sí, nada más es como a manera de recapitular un poquito lo que vimos la semana pasada y agregando otras cosas que quizás tampoco mencioné, pero bueno, el asunto es este. Y que todo esto, aquí, ¿para qué me sirve como persona estos 72 nombres de Dios? Que también yo los tengo incorporados en mi cuerpo físico, ¿sí? Que los tengo integrados y que, por ejemplo, en mi árbol, que yo soy el árbol del conocimiento del bien y del mal, estoy en mi lado derecho, tengo a mi parte activa y ahí está Geset a la altura de mi mano, de mi brazo derecho, de mi pecho, de mi espalda. Y de mi lado izquierdo tengo a Geburah, que es mi poder, el rigor, la justicia, la ley, y que en el cuerpo físico está representado Geburah en mi mano izquierda, brazo, pecho, espalda. ¿Sí? Y mi Tiferet es el centro, mi centro que está en el corazón, en mi torso, y que esa sería la tierra, y Tiferet significa belleza, y está en mi corazón, y en el torso del cuerpo, en la parte física. Entonces, yo tengo que buscar en todo momento el equilibrio. Fíjense, hasta lo primero que debe de uno de encontrar en equilibrio, primero es el cuerpo físico. Nuestro cuerpo físico tiene que estar alineado. De repente, no sé si les platicaba la vez pasada, que veo así, vemos a las personas, a los amigos, etcétera, y les preguntas cómo están y andamos así, ¿sí o no? Hay gente que literalmente está así y te dicen, bien, aquí pasándole, ah, ok, ¿y cómo te ha ido? ¿Cómo percibes el mundo? ¿Qué? No, pues es que aquí yo tengo que entregar todo, dando todo, pues hasta corporalmente se ve, me explico, o estamos de este lado o vamos para atrás. ¿Han visto a gente así o camina encorvada? Porque hay una desalineación. Y fíjense, nuestro cuerpo físico es una antena que tiene que conectar con la luz. Y Keter, el Keter que en el cuerpo físico es el aura, la coronilla, la fontanela, nuestro cráneo, el cerebro, eso es el Keter en el cuerpo físico. Tiene que estar alineado, no para acá o para allá, porque entonces empezamos a hacer el desequilibrio. En astrología me gusta mucho una parte, perdón, en yoga, que te dicen que tienes que ponerte en la postura justa y alinear tu cuerpo, porque el cuerpo va creando, se va deformando, ¿sí? Pero también corporalmente expresamos cosas, ¿sí me siguen? Porque vemos nuestras propias inclinaciones,
Si vas y te presentas ante una situación con tus hermanos a platicar y corporalmente ves esto, tienes un rostro, sí me explico, triste, caído, afligido, sin convencimiento, bueno, ¿cómo te escucho? ¿Sí? Y entonces tenemos que siempre tener, esto es postural, y luego viene lo neurolingüístico y así otras cosas de las que nosotros corporalmente y con lo que expresamos también se manifiesta desde nuestro ser. Y la parte del alma, pues es una parte que no vemos, está animada, está ahí, pero esa es nuestra parte espiritual y esa es la que pocas veces sacamos. Tenemos que sacar esto. Entonces, estos trabajos que estamos expresando aquí y lo que estamos hablando del árbol de la vida tiene que ver con esto, porque el árbol de la vida es nuestra alma. El árbol de conocimiento del bien y del mal es el cuerpo. Entonces, esas dos tienen que interactuar, pero el cuerpo físico es un templo para el alma. Fíjense qué bonito, ¿no? Además de que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Muy bien, entonces vimos todo este tema de los 72 nombres de Dios y también estuvimos comentando, sí vieron que por ahí a los que hicieron el ejercicio, que sí se les repitieron nombres, sí lo pudieron checar, sí también pudieron checar que hay dos nombres de Dios que tienen Sí, tres hay dos, tres repetidos, iguales, sí. así es, y eso, pues está bien, es interesante. Miren, que tengo yo aquí, esquema de los 72 nombres de Dios, varía un poquito el nombre, inclusive con el que les envié, con relación a la información que les voy a enviar, e inclusive puede ser que tengan, permítanme tantito, otra variación por ahí con relación quizás a otras, vamos a llamarle cosas. Yo, por ejemplo, tengo este de Berk, ¿sí? Y yo más o menos de la información que les voy a enviar, yo traté como de unificar de diferentes fuentes los nombres, pero varía un poco, pero al final del día tiene su mismo sentido y significado. Entonces, por ese lado no se angustien porque yo les voy a enviar ahora la siguiente información que va a ser relacionada con los 72 nombres de Dios y su uso, el uso que les vamos a dar. O sea, ¿cuál es para qué es viaje en el tiempo? ¿Sí me siguen? ¿Para qué? O sea, con qué vas a obtener? ¿Qué te va a ofrecer? ¿Qué vas a poder activar con esto de viaje en el tiempo? Pati, ¿qué anda haciendo? ¿Anda volteando la casa o cómo? Pues se le ve aquí toda la historia. Entonces, esa información, espérenme tantito, se las voy a enviar en la siguiente. Aquí está. Y también les voy a enviar los 72 nombres de Dios, pero de acuerdo, esto se los voy a enviar, no, nada más se los estoy así mostrando. Estos 72 nombres según tu signo zodiacal, para que ustedes vean que de acuerdo a la fecha en que ustedes nacieron, qué signo les toca, ¿sí? Y entonces eso va a ser algo que vamos a trabajar también aquí. Y también vamos a tratar de hacer sus pequeños rituales si lo requieren y también si ustedes están de acuerdo. Muy bien, entonces aquí tenemos esto, sí les aclaro esta parte, es que el 72 nombre de Dios del primero no coincide con el que nos mandó. Ya les comento por qué, porque hay ciertas variaciones. Muy bien. Bueno, los 72 nombres de Dios, como sabemos, bueno, no como sabemos, como les esquematicé hace rato, el árbol de la vida, pero también dentro de los 72 nombres de Dios vamos a tener una relación con el árbol de la vida. ¿Cómo la vamos a ver? Con esta tabla que también se las hará llegar en su momento. Algunas personas sacan foto y yo siempre les digo, pues no saquen foto porque ahora van a sacar una foto con todos y se ven horribles.
Y verdad que está más padre que yo les mande el PDF o el JPG que Sí, yo claro. les envío y ya sacan su material, lo tienen lindo, porque si no, hasta cuando vayan y presenten con alguien, compartan, ay, no, está muy feo esa Carmen, qué horribles materiales les da. Entonces, denme oportunidad a que yo se los envíe. Bien, aquí ustedes ven los 72 nombres de Dios, ¿sí? Ya saben, de derecha a izquierda se van leyendo. Ajá, todo el alfabeto hebreo, incluyendo los mismos nombres de Dios. Entonces aquí resulta que del lado derecho tenemos a las Sefirot, Keter, Jokmah, Binah, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzat, Hod y Yesod, ¿sí? Malhut no está, porque al final de cuentas, Marta dice que quiere entrar. Ya había entrado, ¿no? ¿O cómo? Yo creo que sí, pero se salió. Ok, espérenme tantito porque cada que entra alguien me mueve esto. ¿No se les hizo más chiquita o vamos bien? No, vamos bien. Ah, Sí, perfecto. está bien. Ok, entonces, aquí no está Malhut, porque ¿se acuerdan cuando empezamos a ver el arbolito que les mostré hace rato? Me regreso rápido para que lo veamos. Decíamos que Malhut significa reino, está acá abajo donde está mi cursor. Malhut, reino, está en el poniente, porque salimos de la materia, ¿sí? Vamos de la materia. Y los 72 nombres de Dios empiezan a partir del trabajo cuando damos el paso. No sé si les expliqué eso. Eh, Sí. El paso de fe, el paso al vacío. Exactamente, exactamente, porque, y bueno, cuando nosotros salimos, estamos en el mundo material y queremos buscar una herramienta, un método para poder iniciar un trabajo de espiritual, este es un método cabalístico que insisto, no es el mejor, y ni es el único, pero a mí me gusta, a mí me ha funcionado muchas cosas, no saben, estoy impresionada cada día de muchas cosas. Y este método, como tantos, incluyendo las religiones, todas, absolutamente todas. Yo no conozco a todas, pero he tenido la oportunidad de asistir y indudablemente mis respetos, porque si no, imagínense dónde cabría toda la gente, hay que contenerla y cada quien elegimos el camino. Entonces, estamos en el reino y cuando tú inicias un trabajo, les movía yo un poquito aquí ya no puedo mover las imágenes con esta forma, pero bueno, siguiendo el camino por el primer sendero que es TAP, que va a unir a la siguiente energía, a la siguiente Sefirot, que es Yesod, ese sendero de Tap, que es el camino, te enseña que todos debemos de entrar a cualquier método de una manera humilde, de forma humilde. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacerlo de forma humilde? Porque nosotros tenemos que tener el convencimiento, la certeza y la confianza que Dios existe, que Dios está, fíjense, omnipotente, omnisciente, omnipresente, ¿sí? Que está, que está, que está presente porque todo fue creado por él. Me van a decir, sí, pero este celular lo hizo un hombre. ¿Y qué tú no eres imagen de Dios? Y aquí está la impresión, la energía de alguien que tuvo, imagínense la capacidad de hacer esto. O sea, qué increíble, ¿no? Cada quien va expresándose y manifestándose y porque finalmente todos creamos, todos creamos. Decir, no, yo nunca he creado nada, claro que sí, todos creamos ideas, creamos pensamientos, creamos no sé, objetos, formas, todo está, siempre estamos utilizando la mente. Entonces, por eso es que me regreso un poquito a lo que vimos de esta lámina donde están los 72 nombres de Dios y
el árbol de la vida, pero no incluimos a Geset, porque esto ya está con la total presencia de Dios, ¿sí? Con esos versículos de los que ya mencionamos, 19, 20 y 21 del Éxodo. Muy bien, y entonces del lado vertical, porque desciende la luz, empieza Keter hasta Geset, y ya del lado horizontal está de Geset hacia... ¡Ay! Me descalabraste. Nada más te encargo tu, este, tu micrófono. Entonces, de aquí empieza desde Jokma hasta Keter, hasta Geset, perdón. Entonces, perdón, hasta Yesod. Y Keter es la primera energía que sería como la que va a ir uniendo después a las demás, eh, ¿cómo se llama? Líneas horizontales y verticales. Por ejemplo, decimos que el nombre de Dios número 21, si lo alcanzan a ver, está, el número 21 es de Tiferet y Jokma. Eso sería el, como una forma de expresar en dónde se ubica Keter, perdón, el nombre de Dios número 21 es de Binah y Tiferet, ¿sí? Y así sucesivamente, pero eso se los comparto para que lo tengan también ustedes por ahí. Muy bien. Vamos a ver empezamos con estas láminas ahora, de cómo, como base del entendimiento, el universo está lleno de energía, de mareas, de radiaciones y dotados de inteligencias, que son energía inteligente, capaz de observar de una manera comprensible. Esto siempre ha estado ahí, ¿eh? ¿Y qué son esas inteligencias? ¿Quiénes son esas inteligencias más bien? Esas inteligencias eh, son capaces de influir y para impedir que el hombre no destruya la naturaleza, ¿sí? Estas inteligencias se llaman ángeles, pero en el conocimiento profundo son los planetas y las estrellas. Son cuerpos habitables por inteligencias perfectas. Y las almas de los planetas y las estrellas están impregnadas de todos nuestros pensamientos. Cuando es más pequeño el soporte físico, más grande es la información y se puede transportar. La verdadera realidad de nuestra vida no es material, sino el reino del pensamiento. Eso es la realidad de este mundo. En una onda mental se puede transformar mucho más inteligencia que en un cable. ¿Se acuerdan ustedes? Yo creo que algunos sí. Anteriormente nosotros utilizábamos cables muy grandes y habían una de cables en las calles para la cuestión, por ejemplo, de los teléfonos. Pero hoy por hoy los cables ya se utiliza fibra óptica, ¿no? Que es capaz de enviar un sinnúmero de información y entonces la onda se transmite en partículas y cada vez estamos observando que tenemos una forma de comunicarnos cada vez más pequeña, incluyendo, por ejemplo, los celulares. Hoy en los celulares tenemos todo, ¿a poco no? Haces todo.
correo, no sé, todas las redes sociales, incluyendo tu correo electrónico, incluyendo tus cuestiones de finanzas y todo eso. Entonces, la física cuántica nos ayuda mucho en este sentido, porque me gusta esta parte que nosotros tenemos, fíjense, un observador, y a través de ese observador, cuando nosotros miramos, y el mirar es hacer consciente algo, esa situación se modifica. Esto de la física cuántica lo utilizan mucho en las terapias sistémicas, ¿sí? En las constelaciones familiares. Por eso te dicen que qué quieres mirar, porque te vas a hacer consciente a través de un esquema y entran al campo mórfico, y entonces entrando al campo se ponen los representantes, y ellos van a tomar la energía o hacer la representación de aquella persona u hecho, y te van a ayudar a que mires, a que observes lo que no eras capaz de ver. Y eso tiene que ver mucho con esta cuestión de la física cuántica. Es más o menos así en el universo. Ese observador nos está mirando, nos está viendo en todo momento. Pero hasta que nosotros no tengamos esa capacidad y esa conciencia de verlo, no podrá actuar con nosotros, ¿sí? No podrá darnos información, no nos podrá transmitir lo que, lo que nos puede, en lo que nos puede ayudar. Y todo esto tiene que ver con los 72 nombres de Dios, porque los 72 nombres de Dios son energía. Y Pregunta. además, sí, Román. Tú estás hablando que si no vemos a Dios no nos puede ayudar. No, más bien, si nosotros no nos hacemos conscientes, ¿sí? La conciencia tiene que ver con el que mires, que observes, la capacidad de ver, hacer consciente algo, porque todos podemos ver, pero no mirar, y mirar es diferente. Mirar es que te haces consciente que está ahí. Quizás nunca te habías dado cuenta que tenías aquí los 72 nombres de Dios, si me sigues, tan simple como esto. O, por ejemplo, dicho en otra palabra, que cuando nosotros tenemos alguna situación con algún familiar y solo vemos su parte de, no, este es negativo, me ofende, me ha robado y no sé qué tanto, pero cuando hacemos esta observación a través de estos métodos sistémicos, vamos a ver qué es lo que significa ese comportamiento de esa persona. Estoy hablando de algo así muy loco, pero por decirlo así. Y entonces te da una referencia de una situación que tú no te acordabas. Solo te recuerda eso que hacer, ese comportamiento, por decirlo así. ¿Sí? Entonces, el trabajo del observador, pues está ahí, pero es una energía. Estos 72 nombres de Dios nosotros los vamos a tener ahí, pero tenemos que utilizar un método para poder activarlos. Y en ese sentido, cuando tú vayas viendo esos cambios en ti, es cuando realmente, y si los miras, si los alcanzas a mirar, realmente es que estás haciéndote consciente de las cosas, ¿sí? Mientras tanto, no, los vas a ver como pues una cuestión como, vamos a llamarle cultural o de información, se queda en información. Si va más allá de lo evidente, y va a impregnar en tu vida,
vas a empezar a sentir cambios, inclusive te van a empezar a observar de manera diferente, porque así es como funciona y la gente te empieza a ver, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué estás haciendo? Simplemente con meditar se modifican mucho nuestras cosas. Muy bien. Entonces, esta física cuántica nos dice que el observador con una onda visual, que es la luz, influye y transforma energía en particular o en partículas de energía para cristalizarlas, o sea, para que las veamos claras. ¿Sí? Y se va haciendo claro. Estaremos tratando de ver hoy un ejercicio con alguien que lo permita para que ustedes se den cuenta de cómo funciona con una simple situación que se presente, que nosotros presentamos. Y entonces, ¿quiénes son los que impactan nuestro destino? Como yo decía, pues los ángeles son esas almas de los planetas y las estrellas impregnadas de nuestros pensamientos. Y esto es bien importante porque un Dios lo que crea, pero crea a través del pensamiento. Ajá. Todo es mente, por eso es un principio hermético. Ahí les encargo que lean a Hermes con todos los principios y para que ustedes conozcan esos principios. Y todo es mente, ese es un principio muy importante, todo es mente. Y precisamente Dios hace su creación a través de la mente. De la mente y todos sus pensamientos se virtieron en todo lo que está creado. Pero también tiene otro ingrediente estos pensamientos, que fue desde la bondad y desde el deseo, pero desde el deseo, desde su propia luz, ¿sí? No desde el deseo material, porque él es un ser de luz y su deseo era de bondad, de amor, y así es como funcionan los 72 nombres de Dios, desde Gesed con la bondad y también con su poder de Dios, haciendo un equilibrio, ¿sí? El poder de Dios, que es Geburah, tiene que ver con que las cosas sean ordenadas, equilibradas, justas, ¿sí? Para que no sean de mucho dar, sino que tenga un equilibrio. Y así es como se da la luz. En pocas palabras, ustedes lo ven desde otro punto de vista, pues la luz que yo puedo reflejar hacia el otro, con la que yo me presento, por eso me gusta mucho decir, ¿con qué te haces presente hoy? Ese sería otro ejercicio cuando empiezo las clases, ¿con qué te haces presente? Y entonces las personas empiezan a buscar desde su Geburah, desde su Gesed, y entonces vierten toda su expresión con Tiferet, haciendo tierra, que es su belleza, y dicen, bueno, me hago presente y entonces ya no se polarizan las cosas, sino que tratan de tomar de los dos polos algo para conciliarlo a través de la tierra. Y dicho así, más como les dijera yo, más a la vida, es cada que yo quiera yo comentar algo, decir algo, en alguna conversación, reunión, no sé, siempre tratar de buscar esas dos partes, ¿sí? Para ser como un buen conciliador. Sí, y no ver solo la parte oscura o la parte de luz de alguien, porque tenemos las dos cosas. En todo momento nos manejamos en esos dos polos, porque si nada más fuera uno, entonces no generamos luz, porque al final de cuentas, estas dos áreas son de oportunidad, ¿sí? Dos áreas de oportunidad que tenemos. Inclusive, por ejemplo, si somos desafortunados en alguna decisión que hicimos,
nos da oportunidad a que de esa experiencia nosotros tengamos tomemos una como lección y veamos, ya para la próxima, ya sé que no debo de hacer esa parte, ¿sí? Tienes una oportunidad. Y entonces eso es padre, ¿no? Y si lo vemos así, pues las cosas cambian, ya no son tan negativas, tan, tan difíciles. Y, y, y entonces podemos vivir un poquito más plenamente. Yo les voy a compartir algo. En mi vida, yo, por ejemplo, vi mi carta natal y cuando la observé hace como unos 30 años, dije, wow, con razón, tenía yo muy mala relación, o sea, no mala relación en esa época, fue como posterior. Básicamente después de ese tiempo surgió una muy mala relación con mis hermanos. De jóvenes no y de niños tampoco, pero resulta que yo vengo reprobada en esa casa. Y he hecho mucho trabajo en eso, muchísimo trabajo con relación a eso. Y hoy sí les puedo compartir que al menos me acerco a ellos, pero respeto sus maneras de expresarse, de ver, de inclusive dirigirse hacia mí. Los respeto porque así es cada persona y también así piensan todos. Y vierto mis opiniones y mis comentarios desde mi más profundo ser interno, desde mi amor a ellos. ¿Por qué? Porque fue muy lastimoso, muy triste, los malos entendidos, confusiones, bla, bla, bla. Entonces, uno así va aprendiendo. Yo por eso les digo, este método me funcionó mucho y así es como lo he este, realizado en mi vida. Estos métodos no pueden quedarse nada más en lecturas y cosas así. Lo importante es cómo lo incorporo a mi vida. Otra cuestión de todo esto es el famoso tikkun. Dice, tengo que ser robot y, y soportar lo que me pasa con los planetas. Debo dominar estos códigos divinos. Yo puedo incidir en el observador. Eh, el tikkun es un trabajo que es importantísimo dentro de la Cábala. ¿Y a qué se refiere? El tikkun es yo soy un ser de luz, me reconozco yo, Carmen, como un ser de luz, que vengo a vivir una experiencia, pero también reconozco que a través de varios métodos que conozco, me doy cuenta que hay algo que no es resuelto. El ejemplo que les doy es mi caso con mis hermanos. Vengo retrógrada. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que en mi otra vida yo fui una hermana que, bueno, les hice la vida como ahora me la aplican, porque vengo reprobada. Entonces yo tengo que sanar esa relación. Y entonces en Kabbalah te dicen, tú tienes que rectificar lo que tengas que rectificar en este plano. Y también lo que te des cuenta, de las cosas que te des cuenta. Por eso es muy importante cerrar ciclos y día a día, en el presente. Y si te das cuenta que en el pasado también hubo, bueno, pues entonces a trabajar. Y nunca vas a pensar hacia el futuro para poder resolver cuestiones de tikkun. Lo que sí es pasado o presente. Híjole, me di cuenta que hoy hice esto. Bueno, vas y lo resuelves. Pero si no te diste cuenta y lo recuerdas hoy de lo que hiciste ayer, pues adelante, lo resuelves. Esa es la cuestión del famoso tikkun, el de rectificarnos, de rectificar lo que nosotros hagamos y que no sea correcto y que lastime a otros, los moleste y que nosotros pues finalmente solo estamos acumulando trabajo pendiente por hacer. Entonces mejor lo hacemos y resolvemos. Y también cuando nosotros hacemos
algunos otros trabajos de terapias, que eso es bien importante, es muy útil porque nos ayuda a ver nuestra sombra. Entonces, pues eso te ayuda a resolver la parte del famoso ticún. Y cuando hacemos estos trabajos, la verdad es de mucha liberación, porque quitas una carga de lo que venías tomando, porque tomamos cosas que finalmente a nosotros no nos corresponden. Y y bueno, lo importante es soltar lo que no tenemos. Todo lo creado interiormente es de menor nivel. Y es importante saber que de acuerdo con la Kabbalah, los humanos fuimos creados con dos aspectos distintos en nuestra naturaleza. La oscuridad, que es el gran oponente, es el ego humano, y la luz, que es el alma humana, la cual es opacada por el ego. Nosotros, recordando el árbol de la vida, tenemos de nuestro lado derecho nuestra parte activa y de nuestro lado izquierdo nuestra parte pasiva. Pero tenemos una oportunidad que a través del pilar del medio, que es el centro, y voy a regresarme así muy rapidito en el árbol de la vida. Creo que ese árbol no lo traigo aquí, pero se los voy a enseñar. Ok, este chiquito que vemos aquí, este es mi columna de la misericordia, que es mi lado activo. Y esta columna es la del rigor, que es mi lado negativo, es el lado izquierdo. Pero el centro es mi pilar medio, que es el pilar con el cual yo voy a crear conciencia, porque voy a hacer una unificación de esos dos polos que yo tengo como ser humano. Y aquí en Keter está mi cabeza, y así sigue todo el resto del cuerpo hasta Malhut, que están los pies y la piel. Entonces, yo en mi cuerpo también tengo esa misma energía y esa misma luz en esos tres polos. Y así es como dice aquí, que fuimos creados con esos dos aspectos de nuestra naturaleza. Y que solo como comentaba hace rato, me van a dar la oportunidad de como visitarlos, vivir la vida, porque tengo esa libertad, ¿no? De verlo. Y aquí en Kabbalah me gusta también algo importante, que no es que sea malo, simplemente para mí son áreas de oportunidad, porque si no me hubiera ido del otro lado o al extremo, pues no me hubiera dado cuenta de muchas cosas. Y eso es la oportunidad. El, el ego para mí no es que sea algo malo, porque lo manejan mucho como, es que es bien egocéntrica, es bien, sí, habla desde ahí, pues es que ese es algo natural, todos lo tenemos, ¿sí? Si alguien de aquí no lo tiene, felicidades, la verdad, felicidades, pero todos lo tenemos, porque partimos mucho de nuestros propios deseos. Estar en los entrenamientos espirituales lleva muchísimo tiempo. Yo tengo apenas sin interrumpir mi trabajo espiritual, 17 años. En forma, no he interrumpido y estoy en varios frentes, con digamos, caminos, el yoga y Kabbalah. Y un poco de astrología, no mucho porque no es mi fuerte, pero con esos dos pilares que son finalmente pilares. Pero pues ahí estoy con un pasito adelante y con otro atrás. Pero finalmente, a través del ego, de mi ego, eso me ha ayudado mucho a ver esa parte de luz, irónicamente. Entonces, sí funciona y sí tenemos finalmente esa gran oportunidad de, pues, de despertar la conciencia, porque al final de cuentas, todo esto a mí en lo personal me ha ayudado mucho a eso, a despertar la conciencia. El propósito de mí y de tu existencia es permitir que toda
intensidad de luz brille en tu vida y en este mundo. A esto se le denomina gozar el cielo en la tierra. No importa que digamos, que digas que sea, ¿no? Solo tenemos dos maneras de realizar este trabajo, dos formas de realizar este trabajo. A través del ego, dudando o dejando en el olvido la verdad de la luz, únicamente considerándote a ti mismo. Y la otra a través de la humanidad de la humildad más bien de tu alma, encontrando la luz constante y considerándola la necesidad de los demás. Nosotros, la parte de la humildad, eh, la vamos a poder manifestar y hacerla real en el momento en que nosotros veamos y tengamos esa confianza en que Dios existe, que Dios está. Y decir, e irnos al límite hasta que se manifieste esa situación. Por ejemplo, les voy a comentar, estoy dando el curso del árbol de la vida y los patriarcas. Y hay un patriarca que se llama Jacob, y él está en el sendero, en la energía de Tiferet. Jacob se tuvo que ir al extremo, porque Jacob, ¿qué hizo? Jacob fue oportunista en el momento porque él quería la primogenitura de Esaú, su hermano, y él quiso fue oportunista en el sentido de que esperó en qué momento él podía tomarle la primogenitura, y justo cuando el hermano regresa de casa, le, le dice, sí te doy un plato de lentejas, pero véndeme tu primogenitura. Como Esaú ni la quería ni le importaba, pero tenía hambre, entonces se la vendió. Y eso ratifica mucho que esa era la energía en realidad de Esaú, porque Esaú representa los instintos y Jacob representa el alma. Me van a decir, ay, pero también robó. Sí, pero en estas cuestiones espirituales, yo, Carmen, no estoy salvada de las aguas. Estos 17 años de trabajo sigo tendiendo cosas obscuras, obvio, pero finalmente estoy en el trabajo, ¿sí? Y así le sucedió a Jacob. Él estudiaba en las tiendas que eran las escuelas espirituales para estudiar Torah, pero ya tenía esa inclinación hacia el alma, pero su parte eh, eh, material, pues tenía esas cuestiones. Ahí estuvo esperando a que el hermano pues soltara la primogenitura y él la toma, no se la vende. Y luego la otra es que él engaña al padre porque se viste de Saúl, se pone piel de animal en las manos porque el hermano era velludo, y el padre le da lo más sagrado para la primogenitura, es la bendición. Cuando el padre, que es Isaac, se ve engañado, entonces Jacob lo expulsan, y él lo expulsan, lo destierran. Desterrarte es algo terrible en la vida, que te expulsen, que te destierren. Ya no tienes tierra, tu tierra, ya no tienes dónde pisar, ya no tienes identidad. Y él se pierde. Él se va, se esconde, porque sabía que su hermano le iba a matar. Bueno, a lo que yo quiero llegar con esto es que finalmente él, a través de su arrepentimiento, y él se rinde ante Dios. O sea, se rinde, se quiebra, como se dice coloquialmente, y entonces termina el, el proceso, porque Dios se ve y ve su arrepentimiento. A lo que voy es que
nosotros tenemos que tener esa convicción de Dios. Y lo que hizo Jacob no esperó a que Dios ya se había dado cuenta que él estaba en el camino espiritual y no esperó a que Dios se manifestara y que el Padre sí le reconociera la primogenitura, sino que él más bien dio pasos incorrectos, no propios para tal reconocimiento espiritual y hace todo eso tan atroz con el hermano Esaú. Pero bueno, como se arrepiente, sí se ve ese arrepentimiento, lo expresa, lo dice. Se le presenta a él la escalera en un sueño, la escalera que no es más que el árbol de la vida, la escalera que le llaman la escalera de Jacob. Y ahí, a partir de ese momento, le dice Dios, ya no te vas a llamar Jacob, ¿sí? Porque Jacob era el elegido, así significa Jacob, y después se convierte en Israel. Le cambian el nombre, y todos los nombres que terminen con él son nombres, él es Dios, entonces él es un elegido ya de Dios. Entonces él se arrepiente y tiene que ver con la humildad, porque realmente él, lo que le preocupaba, ya lo último que le preocupaba es que Dios no le diera la bendición. Ya se la había dado el Padre, pero ahora Dios, porque él sabía que lo que había hecho no era bueno. Pero lo padre de esto, y al final, ya para finalizar esta historia de Jacob un poquito, él se encuentra con el hermano. Y entonces es cuando nosotros sí nos podemos encontrar con quien sea, cuando hemos quitado de nuestro ticún, hemos limpiado todo eso que nos pesa, nuestras taras, esa sombra, las resolvemos, las dejamos, las ponemos en su buen lugar y te puedes presentar con la otra persona y quizás siga pensando de ti lo peor y quizás sí te quiera seguir matando, pero cuando te ve, así fue como sucedió con Esaú y Jacob en su encuentro. Decían los soldados que ellos se quedaron maravillados y ellos hasta lloraban de ver el abrazo de encuentro de dos hermanos. Pero es esto en conclusión con la cuestión de la humildad. La humildad va con eso, porque él se puso al servicio. Parte de lo que es Jacob es mucho, es muchísimo, pero es que él le servía a Dios al final de cuentas. Y eso es la humildad. Esto sería la humildad. Que nosotros trabajar más porque aquí, con quién trabajas o para quién vas a trabajar. Y que todo lo que te llegue y todo lo que te dé y todo lo que tú inventes, puedas compartir, te proviene de allá, de la luz, ¿sí? Eso es la humildad. En Kabbalah así lo podemos definir. No sé, en otros caminos o en otros lugares, pero más o menos va por ahí. Muy bien. Hasta aquí, ¿algún comentario? Patti, Marta, Adrián, Mónica, Luna, Lourdes, Tere, Sandra. De mi parte está muy claro todo. Sí, muchas gracias, Adrián. Román, adelante. Ah, pensé que ibas a decir algo, Román. Ok. No. Gracias, Román. Entonces, fíjense, el propósito de mí y tu existencia, ya lo dijimos, ¿no? Es ese. Entonces, la reflexión sería tu propósito, ¿desde dónde lo haces? ¿Sí? ¿Desde dónde lo haces? Cuando empezamos a trabajarlo con la parte espiritual, nuestro propósito cambia mucho. Y les voy a compartir algo para seguir un tema con lo de los hermanos. Esto ya es compartir, porque eso es importante en mí para que vean que yo cómo hago mi trabajo. Y les digo, tan efectivo es. En ese proceso que yo tengo con mis hermanos, que es muy difícil, que ha sido muy difícil, tenemos ahorita una hermana en situación de salud un poco delicada. Estamos hablando del cerebro.
yo no me quise presentar porque estaban otros 2 hermanos atendiéndola. En otro momento, en otra parte de mi Carmen, me iba con todo el ego. No, es que hay que darla, llevarla, no darle, y estaba yo haciendo así como, han visto cuando quítate que ahí voy y cosas así, porque esa era mi actitud. Y entonces, pues no, pues digo, en esa actitud, pues ¿quién se pone? ¿No? Y entonces, ahora no, yo dije, bueno, mis hermanos están viéndola. Pasaron 2 semanas y dije, es momento de presentarme. Y ni siquiera me había fijado en la fecha, se los digo así. Eso fue hasta cuando llegué en la tarde, me lo compartió una amiga que sabía que yo iba a ver a mi hermana y me dijo, ¿cómo te fue con tu hermana? Y entonces me presenté, vi a mis hermanos y me presenté como cuando te das, cuando, cuando no ha pasado nada, ¿cómo están las cosas, hermano? Esto, lo otro. Así fue mi dinámica. Pero la verdad yo regresé muy agradecida porque digo, wow, ya no me duele. Quiere decir que cuando ya no te duele, trabajaste. Cuando vienes con algo que te molesta, ahí está. Hay detalles, pero hay detalles que no los puedes, que solo los voy a ir sorteando. Pero también reconozco los esfuerzos y reconozco que cada quien somos. Lulú le encargos, o no sé quién tiene su micrófono, hay un gatito que oímos, Román creo, este, que cada quien tenemos un trabajo a hacer. Y por más o sea, y nadie puede cambiar a nadie, solo nosotros. Y también algo que me gustó también en esta mi experiencia que les comparto es de que cada quien tenemos una manera de hacer las cosas y de ser. Y como yo les dije, hermanos, para mí está bien lo que están haciendo, ¿sí? Yo no tengo ningún comentario porque esperaban algo. Dije yo, está bien, ustedes, como ustedes están pensando, está bien así, porque así es. Entonces, se va modificando, se va modificando y eso ya no te pesa, se te hace más ligero el camino, ¿sí? Pero no puede ser, como dicen coloquialmente hablando, de dientes para afuera, porque si no se te va a convertir en un problema y tarde que temprano lo tienes que solucionar, porque entonces tienes que ir a mirar ese asunto y resolverlo, ¿sí? Más o menos va por ahí. Entonces, ¿qué bloquea a la luz? ¿Qué es lo que bloquea la luz? Tu conducta reactiva, reaccionas al impulso de tu ego y esta acción no nos va a permitir ver la luz del alma y la luz del creador. Además, esa conducta fortalece al ego, a tu verdadero yo y se oculta más, haciendo que la vida sea más, progresivamente más oscura. El, la cuestión de esta conducta, yo les comento, tenemos 2 tipos de comportamiento, reactiva y proactiva, ¿sí? Y usualmente más nos conducimos con lo reactivo. Lo proactivo es el trabajo de ver los 2 polos, positivo y negativo, para que se genere la luz. Ese es el proactivo. El proactivo propone, ¿sí? Pero propone con luz. Las propuestas son en equilibrio y el reactivo no. Siempre se va a su parte, con la parte del yo, así es, siempre lo hemos hecho así. ¿Se han oído eso? Es que así ha funcionado, las cosas son así, mis padres no nos enseñaron, cómo vienes y cambias estos patrones, quién eres, bla, bla, bla. Y entonces, hoy, aprender hasta a expresarlo, porque también observé en mi proceso con mis hermanos que hasta la manera en que yo les imponía, fíjense, imponía en lugar de proponer,
imponer. Imponer es el ego, proponer es desde la luz, es proactivo, ¿sí? Pero también ayudando a las dos partes. Alguien quiere entrar. Marta se está saliendo cada rato, o no sé qué le pasa. Es que no me doy cuenta porque tengo la pantalla grande. Perdone, Marta. En fin. Entonces, más o menos va por ahí. Entonces, si yo lo hago desde mis deseos y no veo el bien común, entonces me crea un problema. Simplemente ustedes en este momento reflexionen un poco y recuerden cómo ha sido su situación, sus relaciones, en los roles que quieran, en el rol de la casa, con los hermanos, con los padres, con los primos, con los amigos, en el trabajo, con los compañeros o sea, los de la cuadra, con tus vecinos, ¿sí? Con otros, no sé, con los roles religiosos, políticos, inclusive los mismos políticos, ¿no? Yo de repente sí me gusta escuchar cuestiones políticas y está muy polarizado eso. Por eso no hay una solución, porque se polariza eso. La política divide. Uh-huh. Entonces, y bueno, no me quiero meter en eso porque no es el punto, pero lo traigo como un ejemplo. Entonces, no podemos polarizar la cosa, sino buscar la manera de hacerlo desde la luz. Y eso es lo que bloquea la luz, porque no la va a permitir ver. ¿Sí? Sí se imaginan ustedes a el árbol de la vida desde Geburá, así alusando, y hagan de cuenta que yo me haga toda de lado, ¿no? Y solo mi luz que se vea, o me voy del otro lado, muy gesédica, ¿no? O estoy toda la vida dando, o toda la vida recibiendo, ¿no? Y cuando no recibo, me voy a enojar. Cuando te dicen, ¿qué crees? Te toca dar. ¿Cómo? O por el otro lado, si siempre di, ¿qué crees? Te toca recibir. A mí me pasó eso, ¿eh? Porque yo daba, pero daba así, sin que me lo pidieran, ya estaba yo ahí presente. Pero ¿qué creen? Descubrí algo. Ah, claro. Sí, para que vieran que tenía. Me fui descubriendo mi parte interna y también fui trabajando eso. Y es bien duro, verse, o sea, ver lo que desde dónde lo haces. Y entonces, pues, ¿cómo puedes ver la luz? No, pues es muy difícil, muy complicado. ¿Y cómo vamos a desbloquearla? Bueno, ya está bloqueada, ¿verdad? Pues ahora, ¿cómo? ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿Sí les parece bien? Ok, ya la bloqueamos toda la vida. ¿Cómo la desbloqueamos? Con una conducta proactiva. Es cuando te resistes a tu ego. Es cuando detienes tus reflejos egoístas y desatas la voluntad proactiva de tu alma. La dejas que actúe. La vida se hace más brillante, de veras. Se los juro. Hagan el ejercicio en lo más simple y se acuerdan. ¿Y quieren que les dé yo una técnica? Es padre la que tengo. ¿Quién quiere la técnica? Es una de tantas que tengo. A ver, Es un la vimos. poco ruda, pero al final de cuentas técnica. Digo, todos tienen una liguita, ¿no? Ahorita no traigo una, porque en este momento no lo he requerido. Pero bueno, se ponen de su lado izquierdo, de su mano, la muñeca, una liguita. Yo les recomiendo las liguitas delgadas. Uh-huh. Y entonces, cada que juzgues, critiques, hables mal de alguien, te dirijas a esa persona y veas toda su parte oscura, sobre todo con juzgar, criticar, porque tiene que ver con lo geburático, te jalas la liga a la altura del corazón y te la sueltas. Nada más. Yo no sé cuántas veces, miren, yo terminé con mi mano, pero cañona, ¿eh? A Lulú le gustó. También a Adrián. No, Voy a estar varias ligas.
pueden comprarse un paquete, digo, son bien Sí. baratas. No, espero aprender con pocas. Pero fíjate que hay un detalle en este ejercicio. Es padre, porque en este ejercicio ustedes, lo que sucede que los hemisferios que son inteligencias, porque nosotros somos inteligentes, el asunto es que, pues, que te lo creas y que también lo actives, porque si no lo activas está pasivo. Entonces, cada que te lo quieres jalar, el cerebro, o cada que quieras decir algo, el cerebro te va a decir, no, se cuenta que tienes uno aquí, no, hágale una carita aquí de no. Y entonces ya, entonces, Shema es silencio, cállate. En Shema te pones calladito, te ves más bonito, dicen por ahí, ¿no? Y dices, aprendes a decir lo necesario, pero te acuerdas de ti, Fere, desde tu corazón. Y entonces, fíjense, a mí me costó esta parte, bueno, todavía, pero tengo aquí un maestro en casa, un maestro que es mi esposo. Y mi esposo siempre, cuando yo llego, es que no es posible, ahorita con esta situación, porque dentro de todo esto, ustedes creen que todo es así como miel y agradable, no, todavía me sale de mi ronco pecho brillan cosas, claro. Digo, trato de, lo que yo quiero que entiendan que tenemos que hacer así, tan claritas como yo. Y es muy difícil encontrar gente que lo haga tan clarito, y menos en un curso, y menos en una cuestión de su vida, ¿eh? Eso que se les quede claro. Pero yo se los digo para que vean que el método funciona. Ahí tienen a Carmen, regresa de la cuestión de la hermana y todo. Y sucede que el hermano que se está acercando y ayudando, resulta que va a ayudar. Y le digo a mi esposo, va a ayudar entre comillas, porque resulta que le pidió a mi hermana, la que está apoyando a la hermana enferma, que le dé un pedazo de terreno de la herencia. Y dije, eso no es ayuda. Y me dijo mi esposo, pero así es como puede ayudar. ¿Te das cuenta? Es desde donde va a ayudar, porque antes no se acercaba. ¡Wow! ¿No? ¡Wow! Y al final de cuentas, lecciones. Pero es más fácil criticar, ¿verdad? Y denostar, descalificar. Y los prejuicios son los primeros que nos brotan, créanmelo. Pero nos brotan así. Entonces, pues de vez en cuando tomo mi liga y me agarro con la liga, porque entonces el hemisferio te dice, oye, esta lección ya te la habías aprobado, como que te pega en la cabeza, te da así, de patadas, como se dice coloquialmente, te agolpea, dice, oye, ¿cómo es posible que no entiendas, no? Es un ejercicio, es algo terapéutico, no algo, muy terapéutico. Entonces lo podemos ver. Y por ahí hay otras cositas que yo tengo, métodos así, de este tipo, que te pueden ayudar. Y entonces, ser proactivos, sí, dejar de ser reactivos. Porque saben que no escuchamos, le damos rienda suelta a lo reactivo, ¿sí? Con todo el respeto a mis hermanos segundos, que son los animales, yo soy vegetariana, entonces para mí son mega animales, yo no me los como porque los respeto, entonces ellos tienen de forma, eh, así son sus instintos, muy reactivos, porque así es, y no es peyorativo, es una manera natural de él, así mi parte animada florece y sale. A mí, yo, Carmen. Y entonces eso, ¿qué creen que me ha tocado, qué me ha dejado a lo largo de la vida? Así como dicen en los jugadores, ¿no? Problemas, los ¿no? Y los taches y los negativos. Entonces, por ahí va. Quiero luz, me voy a desbloquear proactivamente, ¿vale? ¿Cómo ven hasta aquí? ¿Cómo vamos hasta aquí? Quiero escucharlos hoy. Ya me cansé de hablar. No es cierto. ¿Algún comentario? ¿Cómo están viéndolo? ¿Qué lingotes de oro les cae con todo esto? Ujú. A ver, adelante, Luna. Pues sí, realmente muy interesante y el ver de dónde viene el ego.
todo esto que estás contando de tu experiencia, pues finalmente nos sirve a nosotros para ver muchas cosas también. Claro. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera decir como qué lingote te cae en este momento y dices tú, creo que ya me di cuenta, o no pasa nada si no nos damos cuenta, ¿eh? Yo les digo algo, ni se angustien, si no les cae nada, no se preocupen. En todo momento, en cualquier momento, algo de luz te llega, ¿sí? Porque acuérdense que el ego va a hacer siempre todo lo posible para poner esos velos para que no haya luz. Sí, eso es así. Pero no se angustien todos. En su momento vamos caminando y estamos en el camino. Ujú. Muy bien. ¿Quién levantó la mano? Ah, ya no. Adelante, Lulú, nada más ponga tu micrófono. Es que no te oigo, corazón. Si no tienes micrófono, no te oigo. ¿No sabes cómo activarlo? No, es que al fin no te escucho, o sea, solo mueves la boca y ni siquiera sé qué dices. Ahorita apagaste el micrófono, pero si lo prendes, no te oigo. Ajá, muy bien. ¿Alguien más? Marta, Mónica, ¿qué puedes decir, Patti? Tere, ¿cómo ves? ¿Cómo lo ves en tu existencia? Por aquí hay un mensaje, creo. Mensajes, Lourdes, ay no, espérenme. Bueno, ya se puso otra cosa ahí. Acá Mónica Miss. Sí. Sí, bueno, me encantó el tema este que comentaste sobre las energías, ¿no? Y cómo esas energías, mientras más pequeñas son, más información pueden transmitir. También el tema de los ángeles, yo no sabía que están totalmente alineados con los planetas y eso me encantó. Y la verdad es que la clase pasada no pude estar, pero ahora viendo tu resumen del árbol de la vida, me hace total sentido la estructura, ¿no? El medio y nuestra parte derecha y parte izquierda, por ejemplo, en torno a enfermedades, ¿no? Es lo que he estado relacionando mucho, enfermedades o malestares físicos, ¿no? O formas de pensamiento. Entonces, hasta ahí voy. Eso es lo que me ha caído como 20 hasta ahora. Ah, qué bien. Lingote de oro, Mónica. Sí. Ya los 20 ni existen. Sí, verdad. Eso fue hace mucho tiempo, ese tema de los 20. Adelante, Tere. Gracias, Mónica. Adelante, Tere. Gracias. Pues yo estoy entretenidísima en todo esto, obviamente que me sirve personalmente, pero sobre todo estoy haciendo el ejercicio a la par cuando señalas los nombres de Dios y desde qué punto estoy trabajando. Y entonces yo me doy cuenta que estoy trabajando, creo que desde Tiferet y la compasión. Entonces, ¿qué es Chesed? Y entonces creo que estoy haciendo una coordenada que me dice, creo que así es, ¿no? Uh-huh. Entonces, Tiferet y Chesed, entonces seguramente eliminando el odio. Uh-huh. Ah, pues ese ha sido mi mayor descubrimiento. Si estoy haciendo esa coordenada, que es el 29, así es. Tú me estás hablando que tú sabes que eres el número 29. No, o sea, de acuerdo a lo que estoy escuchando, lo que estoy aplicando aquí, entonces, ¿es así? Ajá, pero espérame, me perdí en eso del 29, ya no supe qué es 29. Ah, que de acuerdo a lo que nos estás platicando, desde dónde podríamos, en la pregunta que hiciste hace rato, ¿cómo te haces presente hoy? Entonces yo dije, bueno, pues estoy en la reflexión. ¿Cómo es que yo hago las cosas desde el corazón? Desde el corazón, pero que me mueve la compasión, pero que también me mueve la fuerza. Entonces, entonces es posible que yo me mueva desde esto, ¿no? Desde Netzach
y desde la pasión, no sé, Geburá, la pasión, o desde el otro, una de las dos, pero creo que así es. Entonces, estoy escuchando, todo me está pareciendo interesante, porque para mí todo es nuevo, pero estoy Claro. aprendiendo. Muy bien lo que estás haciendo. Sí, muy bien. Sí, son dos equilibrios, Gesed y Geburah. Y Netzha, sí. Y Tiferet y Chesed, y Tiferet y Netzha. Tiferet y Netzach, ok, sí. Sí, pero Netzach tiene que ver con las cuestiones, significa eternidad, victoria, también el amor. Y es la victoria que tú vas a tener desde el amor, pero ahí es la ratificación de Netzach, es la confianza con la que toma la creación de Dios, concibe la creación de Dios hacia el centro, que es diferente. Uh-huh. No hemos visto Netzach y no vamos a ver la Sefirot, pero está bien lo que estás diciendo. Y sin saber mucho, fíjate, hasta has dicho eso. Qué bueno, ¿no? Dale gracias a tu alma también. Sí. A ver, Lulú, ¿qué nos quiso decir? Es que vi que puso un mensaje que no podemos ayudar a nadie a conectarse micrófonos, solo les comento eso. Sí, se me hace un poco difícil. Por ahí vi otro mensaje que decía algo así de las lecturas. Ay, ¿quién lo puso? ¿Que dónde podemos ver las lecturas? ¿Es tú? ¿Eres tú? Ajá. Pero ¿qué lecturas? ¿De qué lecturas? O sea, no entendí. A ver, déjame ver cómo va el mensaje. Aquí. Lourdes, ¿dónde vemos estas lecturas? Luego dice, no se puede pasar, no sé qué pasa con mi micrófono, lo activo, pero bueno. Ajá, pero ¿cuáles lecturas? ¿De todo lo que estamos viendo ahorita? Sí, Mira, Carmen, perdón, es que creo que ella se refería a las lecturas cuando estabas leyendo lo de los hermanos ¿verdad? Ah, ya, Eso. de Jacob y de Esaú. Exactamente, así es. Pues lean a Jacob. En la Biblia lean a Jacob, sí, porque ese tema de Jacob está fuerte, ¿no? Y a lo largo de la vida en los patriarcas encontraremos, por ejemplo, Caín y Abel, ¿sí? Jacob, Esaú y Jacob, el trabajo de la dualidad, ¿no? Ese gran trabajo. Entonces también con José pueden leer a Caín y Abel, ¿sí? Son hijos de Eva y de Adán. Sí, Tere, adelante, gracias. En esta semana, mientras procuré repasar, estudiar un poco, informarme, porque realmente no conozco tanto, entonces alguien me sugirió que viera en YouTube una película que se llama José en Egipto, y está precisamente la historia de Jacob. La producción es buenísima y está todo muy bien explicado. Tal vez la referencia pueda orientarles. José en Egipto. Es en YouTube, así, y está muy bien. Está lo que acabas de decir ahora, lo comprendí perfecto, porque Jacob está bien descrito, bien planteado, y precisamente habla de cómo el Mar Rojo se abre cuando él invoca. Perfecto. Uh-huh. Y verdad que es muy ilustrativo cuando sí. Ya lo vemos aquí y dices tú, wow, ya descubres, eso es la famosa decodificación, lo que dicen los cabalistas es el secreto, el sot. Entonces tú, wow, ya no es una película porque le pasó, porque cruzó, y dices tú como, ¿por qué se abrió? ¿Para qué se abrió, no? ¿Cómo cruzaron? ¿Por qué fueron las plagas? Por ahí tengo un curso que se llama Pesach, que es concretamente las plagas. Pesach en hebreo es Pascua,
y paz, y también significa el salto, porque ellos lo que hicieron fue un salto. Hace rato decía Román, ya se me fue Román, no, aquí está, dice, es un salto hacia la luz, ¿no? Algo así dijiste, ¿verdad, Román? ¿Te acuerdas? Porque damos ese paso, es el Sí. paso a la luz. Sí, te oímos, Román. No, sí, eso era lo que dije. Entonces, eso tiene que ver con ese paso tiene que ver con la Pascua también, el Pesaj, básicamente por esa parte de los 72 nombres de Dios. Muy bien. ¿Cómo liberarnos de estos bloqueos y cortinas? Una cosa muy importante, un trabajo muy importante dentro de la Cábala, en este método, es meditar, hacer las meditaciones, el método que quieran, hay, bueno, activas, pasivas, de diferentes corrientes, usen la que quieran, la que les guste más. Pero para los 72 nombres de Dios tiene que ser algún trabajo muy meditativo. Sí, es meditativo, porque tienes que estar así como centrado en el asunto. Sí, es un trabajo meditativo. Tenemos que despojarnos del cuerpo, es decir, salirnos de esa parte material y acercarnos a nuestra parte espiritual, a nuestra alma, para que hagamos un trabajo juntos. El cuerpo es una interrupción en la emisión de onda. Cerrar sentidos es importante, los ojos, no leer, o sea, tienes que cerrarte, no saborear, no tocar. Es un estado completo de paz. No es eso de poner la mente en blanco, simplemente estar consciente de que te vas soltando. Por eso, en las direcciones de las meditaciones, no me acuerdo si la semana pasada hicimos meditación. Sí, ¿no? Ya ni me acuerdo qué hicimos. ¿Alguien me puede recordar cuál fue el ejercicio? Porque tengo muchos grupos. Sí, hicimos una meditación al principio y al final también. Al principio fue una especie de armonización, pero Armonización. al final, Ajá. pero Y al final también, pero te comentaba que no se escuchaba muy bien el audio. Sí, la música, pero creo que fue con la de Kadosh, ¿no? Con Santo. Les puse la melodía de Santo, pero no me acuerdo. Fue por el árbol, creo, ¿no? Porque nosotros somos un árbol. Ya me acordé. Más bien, yo me refiero, ¿qué hicimos? Ok, ya me acordé, lo hicimos con el árbol. Entonces, bueno, y siempre, inhala y exhala, y entonces te empiezas a hacer consciente, primero es con el cuerpo, y así vamos despojando. Hoy trataremos de hacer una meditación más o menos así, para que precisamente nosotros podamos llegar a ese, ¿cómo les dijera yo? A tocar esos, yo le digo, a dar unos besos, así es como un beso, una caricia, y hay momentos en que ya no quieres regresar, ¿Qué dices tú? Me decían los niños cuando yo les daba yoga en el instituto que tenemos, ahora que estábamos todavía en presencial, que lo extraño mucho, pero también entiendo que debemos de estar así para seguirnos cuidando. Los niños me decían, Miss, dice, ¿cuánto duró la meditación así? Me hacían con sus manitas, porque eran niños chicos, chiquillos. Les digo, no, le digo, si les pusiera yo más tiempo, se hubieran, no aguantan, se empiezan a inquietar. No, les ponía yo 5 minutos. Les decía yo, fueron 5 minutos. 5 minutos, yo pensé que había pasado media hora, me decían los niños. Se les hacía mucho, porque genera eso, conciencia. Y entonces, y les preguntaba, ¿y cómo están ahora? Pues muy felices, y se levantaban y hacían cosas así divertidas, pero con un ánimo muy grato. Era muy diferente el comportamiento.
porque llegó el momento en que sí, bueno, a la Miss la veían como a la mamá, entonces, ay, trataba yo de agarrar a mis pollitos a todos igual, pero siempre había alguien que, no, es que usted le dijo, y que no sé, como que tenía yo preferencias o cosas de esas. Entonces sí, fue un gran trabajo, pero bueno, volviendo a esto, la meditación es eso, es un entrenamiento para quitar la mente. Nosotros tenemos que aquietar la mente, la loca de la casa, como se dice comúnmente, porque esa está ahí. Yo no sé ahorita en dónde están, pero están aquí y están, ay, ¿a qué horas termina? Ay, que hasta la 1. Ay, ya, Carmen, ¿qué lecciones vamos a tener? ¿Cuál va a ser la tarea? Oye, Carmen, sí me explico. Y te saca, la loca de la casa te saca mucho, porque no estamos en el aquí y en el ahora, en el presente, en lo que siempre voy a decir que es un regalo. El presente es un regalo, es el hoy, el aquí y el ahora, porque generalmente estamos en el pasado o pretendemos hacer cosas que van a ser al futuro. Híjole, dentro de media hora ya tengo que hacer esto, híjole, en una hora ya viene no sé qué, sí me explico. Y no vivimos el presente, el aquí y el ahora. Y entonces la energía, recuerden que somos energía, pues, esa energía se va. Entonces tenemos que despojarnos de todo eso y buscar esos encuentros con nuestra luz. Y yo les voy a decir algo, he tenido experiencias muy lindas con estos trabajos. Desde luego que en mi entrenamiento que tengo espiritual, nosotros diario practicamos yoga y diario hacemos meditaciones y ahora hago mucho más por los cursos, porque por ejemplo ahorita hacemos una cosa chiquita, pero yo todos los días en la mañana meditamos por las cuestiones de nuestros cursos, lo tenemos que hacer desde las 6, porque si no, no nos daría tiempo estar atendiendo al público, a todos nuestros queridos clientes. Entonces lo hacemos y es interesante, es muy interesante, nos da otra oportunidad de tomar decisiones, de acciones. Y bueno, vamos avanzando un pasito para adelante y hay veces 3 para atrás, pero finalmente dando un pasito hacia adelante. ¿Cómo es el trabajo? Cuando escaneas los 72 nombres de Dios, se encenderá la luz espiritual. Escanear. ¿Y cómo es el escaneo? Puede ser visual, pero también con la mano. ¿Sí? Con la mano. Fíjense, es tan poderoso. Por aquí les voy a poner a hacer eso. Van a hacerlo. Yo creo que ya en la siguiente clase, eso va a ser de trabajo. Yo aquí tengo mi nombre de Dios que hice. Esto es interesante, que cada quien le impregne un dibujito alusivo a lo que dice su nombre de Dios. El mío es el 8, desactivar la energía negativa y el estrés. Y aquí está mi foquito y aquí está el estrés. Y aquí está, le quité el enchufe al estrés. Así se lo quité. Eso es lo que quise decir con esto. No vemos la imagen. No, porque la tengo ¿no la ven en donde yo estoy? ¿No me ven? Sí, No, no en la pantalla, no. En la pantalla está cómo es el trabajo, el de la tierra. Espérenme, entonces se las presento bien. Aquí sí. Ajá. Ahora sí. Aquí está mi foquito. Esta es mi parte de luz. Porque dice, desactivar la energía negativa y el estrés. Entonces, yo lo que quiero es activarme a la luz. Entonces, aquí puse mi parte negativa, le quité el enchufe de luz y entonces está desactivada y aquí está la sombra, ve, está hasta en grisecito. Bueno, cada quien lo va a hacer como quiera en su momento. Y entonces, a lo que yo quería llegar con ustedes es a esto. Cada nombre de Dios tiene sus 3 letras, como ya sabemos. En mi caso está la Kaf o Haf, Hei y Yunatap. Entonces, escanearlas sería así. Cada letra, con la mano. La escaneas. Pero obviamente tenemos que hacer una especie de previo.
sí, previo a las cosas. Inclusive les enseñó la Torah en cuestiones difíciles y para casos difíciles, esta es mi Torah. Entonces la abres y en la parte donde están las letras, ay, a ver si alcanzo. Entonces igual tú puedes ir escaneándolas, así, ¿sí? Escaneándolas, pero en donde están las letras hebreas, porque recuerden que las letras hebreas son energías. Ya vimos, ¿verdad? Eso ya nos quedó claro. Ya dijimos que los 72 nombres de Dios son energías porque provienen de esas letras. Y está esto, solo en hebreo se puede hacer esto del famoso escaneo, no en español, porque a diferencia de otros idiomas, en el hebreo está así. Sí, ay, espérame, déjame que comparta para que los vea. Levantó la mano Tere, si no mal recuerdo. Sí, Tere. Sí. Nada más El escaneo quitaste se hace cualquiera de las dos manos, izquierda o derecha. la mano derecha, escaneas. Uh-huh. Con la mano derecha escanea. Uh-huh. De derecha a izquierda para el hebreo. Uh-huh. Entonces, ¿en dónde iba? Ah, sí. Entonces, cuando escaneamos estos 72 nombres de Dios, se encenderá la luz espiritual. Esta permite que tu alma se inflame, o sea, se llene, se regocije y se desvanece la oscuridad que es tu ego. Se va a desvanecer todo eso que dices tú, bueno, cuando terminas de meditar y todo eso, yo no sé si les ha sucedido o se han notado cuando entran a cursos como estos, que cuando terminan y ya van a su casa, a su día a día, pues ya no es así como igual, con esa actitud, cambia la actitud. No sé si lo han notado, pero si no lo han notado, van a estos entrenamientos, cuando son así continuos, van avanzando, eso va sucediendo. Esta luz da poder al mundo entero cuando compartes con toda la existencia, experimentarás estos maravillosos sentimientos de amor y unidad. Es decir, todo esto que nos sucede, este es otro propósito muy importante dentro del trabajo. Otro punto. Ya les dije un montón de puntos para la Kabbalah, que el tikkun, ¿sí? Que el hacerlo desde mi centro. Y este otro, el compartir, es muy importante. Hay una película que me gusta muchísimo. Siempre le digo, mi esposo ya la perdió. Bueno, no es cierto, no la perdió. En realidad está como traspapelada en algunos, ¿cómo se llama? Películas, porque todavía son de los discos. Se llama Lucy. Yo creo que la han oído. Lucy es una película que entre tantas cosas dice algo muy importante. ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Quién lo sabe? Alguien que me lo quiera decir. Para ti, ¿cuál es el propósito de la vida, Román? Ahorita te la tomo, Tere. ¿No? Román, ¿cuál será el propósito para ti de la vida? Como lo habías dicho, que aprender a amar. Muy bien, sí. Bueno, pero yo no había dicho el propósito. Ajá. Tere, ¿cuál es el propósito para ti? Para mí el propósito de la vida es ser feliz, porque si fui creada a imagen y semejanza de un ser superior y de luz, lo único que vengo aquí a este plano es a ser feliz, solamente que el ego me ha ganado en distorsionarme y apropiarme del ego, pero realmente ser feliz, ser feliz. Muy bien. ¿Alguien más que quiera decirme? Y Román, tienes tu micrófono abierto. ¿Alguien más que quiera decir para ti cuál es el propósito de la vida? Nada, Mónica, Lourdes, Sandra, Adrián, Concuerdo con Tere, definitivamente. La felicidad es
principal objetivo, ¿no? Ese es tu propósito. Sí, de ahí se derivan muchas otras cosas. Pues bueno, en la película, y lo cual estoy de acuerdo, es compartir. Porque nosotros, y es lo mismo que sucedió con la Sefirot, esa fue la gran enseñanza. La Sefirot, cuando Dios las crea, todas recibieron la luz. Y eso tiene que ver con lo que recibes. Y entonces dijeron ellas, para no quedarnos con el pan de la vergüenza en el estar recibiendo, ¿se acuerdan de mis columnas? Columna de la derecha es activa, es la que da, ¿sí? Y la izquierda es la que recibe. Entonces yo recibo mucho, entonces no hago el equilibrio. Y la otra es el compartir. Entonces el propósito de la vida es compartir. Todo lo que ustedes reciban, por eso en las meditaciones, cuando hacemos las meditaciones, no creo que no me ha tocado aún, bueno, en realidad en nuestra segunda clase, siempre trato de, no sé si la vez pasada lo hicimos, pero ahora, así como me siento, lo comparto a otro. Y hay veces, a lo mejor, cuando terminamos estos trabajos, lo que veamos de un tema, una plática filosófica, si lo podemos compartir, qué padre. Pero si no lo podemos compartir, ni se angustien, les voy a decir por qué. Porque hasta con tu sola presencia compartes. Compartes con la actitud que vas. Y hay veces, hay visitas o encuentros de personas que están en silencio. Y el tan solo con la energía, con tu presencia, al otro le compartes algo. Y se atrae eso. No sé si les ha sucedido, por ejemplo, a mí me impresionó mucho, como les dijera yo, el Papa Juan Pablo, cuando vino por ahí ¿qué pasó? ¿Sí me están oyendo? ¿Sí? Ah, ya, se hizo más grande, ¿verdad? Sí. Se hizo grande la pantalla nada más. Oh, ya ni siquiera supe por qué. Lo único que sucede es que no los veo, pero por algo se hizo grande. ¿Ya viste, Adriana? Ahora ya está sin hacer nada. Ya está funcionando todo, lo que estás platicando, está en acción. Entonces, fíjense, cuando vino el Papa Juan Pablo, fue creo que en el 90, si no me recuerdo, yo trabajaba en IBM. Me acuerdo que unos compañeros, no sé qué hicieron, pero bueno, total que a mí, yo estaba ¿cómo se llama? Allí en el centro, en Bellas Artes. Y el papamóvil dio vuelta, venía bajando del centro del Zócalo, una cosa así, no me acuerdo qué calle era, y tenía que dar vuelta justamente en Bellas Artes. Y yo estaba trepada no me acuerdo en qué, era una camioneta como una combi, ahí me dieron lugar. Y yo vi al Papa así de frente. Yo cuando él dio la vuelta, aunque llevaba el papamóvil, cuando le vi el rostro, eché a llorar. O sea, fue tan impresionante ver esa presencia. Es impactante. Para mí fue muy impactante ver a esos seres, pues realmente seres de luz, ¿no? Además, yo era afín con sus enseñanzas. Me gustaba cómo es él, como ahorita el Papa que actualmente está, Francisco, se me hace un hombre increíble. Más allá de la religión, o sea, no estoy diciendo con esto temas por la religión, yo hablo de ese ser de luz como en su categoría de Papa. Y así puede suceder con nosotros mismos cuando nosotros vamos en ese trabajo del entrenamiento. Ahora ya me quedé con lo grande. Ya no supe ni qué le hice, Adrián. Pero bueno, aquí Estás hablando de compartir y mira, solito empieza a trabajar esto. Sí, pero resulta que no los veo. Ahora tendré que preguntar cómo le hago. Hay una manera que los puedo ver hasta acá abajo, pero casi no bien. Bueno, entonces, esta es la cuestión, que esta luz
da poder al mundo entero cuando nosotros compartimos. Y hay muchas maneras de compartirlo, ¿verdad? Entonces, nuestras enseñanzas, nuestro trabajo, pero todo, sobre todo lo que tenga que venir desde la luz, ¿sí? Y así es como está esto. Yo creo que hasta hoy, hasta ahorita, vamos a dejar esto aquí. Les voy a decir por qué. Voy a dejar de presentar y voy a dejar de grabar, porque vamos a hacer la meditación. Vamos a la parte de grabar, ¿les parece bien? Porque ya no me había dado cuenta.